Bueno, vamos entonces a iniciar con lo que serían los enfoques desde la escuela de Bianco. Primero es importante reconocer cómo lo percibe el centro de investigaciones, ¿sí? Los enfoques entonces desarrollados para el centro como tal proporcionan herramientas como una base para sustentar el análisis, la evaluación y el diagnóstico en la orientación o en la terapia, porque también pues hay una especialidad en terapia conductual, ¿sí? Entonces, sirven de base para este proceso. Repito, análisis, evaluación, diagnóstico y orientación. Bien. También nos permite pues una metodología propia para vivir o desarrollar el proceso de la orientación como tal. Entonces eso es importante tenerlo claro porque desde la escuela de Bianco pues existen inicialmente 7 enfoques y actualmente 10. ¿Sí? Cuando digo inicialmente estamos hablando de más o menos 1996, 1900, perdón, 1991, 92. Bien, está citada en una revista de sexología en el 96, pero data de esa fecha. Lo importante de esto es conocer que existen estos enfoques como una metodología para explicar el ser humano en su contexto. Bien, entonces partimos del primer enfoque, el enfoque A, el modelo fisiológico versus el modelo sociocultural. ¿Qué dice Bianco en relación a esto? En 1973 lo dijo y es un modelo que está supremamente vigente en este momento, ¿sí? Permite ofrecer tanto al orientador, al terapeuta o a quien trabaje en relación con el servicio de la orientación una metodología para comprender que analizar la conducta dentro del marco de la fisiología, es decir, del cómo soy, cómo es mi cuerpo, cómo funciona o cómo está habilitado para funcionar, ¿sí? Y el cómo debo ser, es decir, lo sociocultural, cómo esto está diseñado o enmarcado dentro de una estructura eh, de un ambiente y que es un ambiente que dependiendo de donde se encuentre el humano, ese individuo va a ir cambiando. Entonces este enfoque lo llamó el modelo fisiológico versus el modelo sociocultural. Entonces este modelo fisiológico posee como variante pues la fisiología y Bianco pues plantea la teoría de la variante fisiológica. Entonces, ¿qué nos aporta la variante fisiológica? Que ante una situación estímulo debe haber una respuesta. ¿Sí? Eso es lo que habla la variante fisiológica y obviamente hay como un tiempo de funcionamiento entre una cosa y la otra. Bien, partiendo de esta unidad situación estímulo respuesta, entonces el cuerpo fisiológicamente está habilitado, está configurado, ¿sí? Para dar respuesta frente a las diversas situaciones, estímulos que se nos presentan. Y para ello habló para saber si un individuo, por ejemplo, está en un rango de fisiología variable, porque se llama variantes porque varía, ¿sí? Entendamos que no es fijo, no es fija las formas de dar respuesta. En una humanidad que está capacitada o en una especie que está capacitada para adquirir una gran cantidad de repertorios conductuales, ¿sí? Que son propios a su naturaleza, puede variar de un sitio a otro y esa variación no necesariamente o no hace referencia precisamente a un trastorno o a una enfermedad. Más bien lo que hace referencia a un trastorno o a una enfermedad pudiera ser la fijación, una forma única y exclusiva de responder frente a una situación estímulo. Bien, entonces tenemos que para poder evaluar este enfoque, sobre todo el rango o la variable fisiológica, nos centramos en 4 elementos, en la intensidad, en la latencia, en la magnitud y la contigüidad, es decir, en estos 4 elementos para decir si una conducta está variando o no. La intensidad es el grado de energía física o moral que tiene una conducta, ¿bien? Entonces, ese grado de intensidad dice que, por ejemplo, hay días que puedo tener una respuesta muy enérgica, y hay días que puedo tener apenas una respuesta. Y hay días que tengo una respuesta normal. Es decir, o hay momentos, no necesariamente días, hay momentos dentro de la experiencia humana que vamos a ir pasando por este rango de intensidad. Y mientras haya variante en la intensidad, quiere decir que el individuo tiene preservado este elemento dentro de la fisiología. Cuando hablamos de latencia, hablamos de algo que, una cualidad
latente, es algo que está oculto o escondido y que tiende a aparecer transcurrido cierto estímulo o cierto tiempo, ¿sí? Voy a darles un ejemplo. Voy al baño después de tomarme 2 vasos de agua, pero voy al baño en media hora. O paso 4 horas sin ir al baño y es que no tomaba agua en toda la mañana. Entonces, ahí hay variabilidad, ¿sí? Porque mi fisiología está respondiendo frente a una situación, estímulo, ¿sí? Y la latencia indica que puede aparecer o no puede aparecer. Vamos a suponer que alguien pasó y me insultó y yo estaba especialmente molesta ya por otra circunstancia y exploté y le respondí con una intensidad y con una fuerza, ¿sí? Pero es que latente todos tenemos la respuesta de la rabia, la respuesta de la agresividad también. Entonces, ¿qué sucede? Que va a depender de la situación estímulo, pero también tanto externa como interna, como en este caso, mis comportamientos encubiertos, que son mis pensamientos en el momento de esa situación estímulo. Bien, entonces la latencia significa que hay respuestas naturales en nosotros ocultas o escondidas y frente a una situación estímulo o de determinado tiempo, de transcurrir determinado tiempo, va a aparecer y va a ser variante. No siempre va a aparecer de la misma manera. Ahora, ¿qué es la magnitud? La magnitud significa la cantidad de veces con la que aparece este tipo de comportamiento o la conducta expresada en todo caso. ¿Sí? Entonces, las cantidades van a también ser variables. Hay momentos en que estoy muy acelerada, hay momentos y que se me nota, hay momentos en que estoy muy tranquila, hay momentos en que respondo mucho, hay otros momentos en que no quiero hablar. Eso es variante. ¿Sí? Eso es parte de la variante y tiene que ver entonces con también la fisiología, que si no variara, que siempre fuese igual, todo el tiempo igual, ahí hay una posible alteración, porque la magnitud no está variando, ¿bien? Y tenemos la contigüidad, que tiene que ver la inmediación de una cosa con la otra. Entonces, ahí está la situación donde el individuo está moviéndose dentro de una situación estímulo para dar una respuesta. Yo no te puedo echar un chiste hoy y te me vas a reír en 3 días. La ideal sería que te rieras inmediatamente después del chiste o, bueno, a lo sumo a la media hora cuando te cayó, como dice el cuento, ¿no? Pero lo natural es que ante una situación estímulo aparezca una respuesta y eso es la contigüidad, ¿sí? La contigüidad también tiende a variar, no todo el tiempo va a aparecer frente a una situación estímulo una respuesta. Entonces tenemos que entender que hay momentos donde es más rápido, hay momentos donde demora un poquito más la contigüidad, pero lo natural es que en todo este proceso haya variabilidad. Bien, entonces este modelo fisiológico nos permite determinar el funcionamiento preservado o no de un comportamiento, de los múltiples comportamientos que nos van a referir en una consulta, en un servicio de orientación, ¿bien? Y lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro realmente es hasta qué punto esta conducta que me están presentando en consulta es fisiológica y cuando esta conducta está alterada y cuáles son los elementos, esos rangos que me miden esa fisiología, recuerden, intensidad, latencia, magnitud y contigüidad. Para yo saber entonces si una conducta es fisiológica o una conducta es patológica, tiene que haber fijación, alteración por exceso o por déficit en uno o más de uno de estos elementos, de estos rangos que corresponden a la variable fisiológica como tal. Bien. Bianco también señala que la conducta patológica es toda aquella respuesta donde los procesos fisiológicos presentan un desorden, es decir, están alterados, trastornados o interrumpidos. Entonces, eso es importante tenerlo claro allí porque también es complicadito el tema de saber cuándo una conducta es patológica, cuándo una conducta es fisiológica, pero bueno, procesando, revisando bien estos 4 rangos que nos caracterizan desde el enfoque a la fisiología, y ahora explicaré la sociocultura, nos da la posibilidad de discernir con mayor facilidad cuando estamos ante una conducta fisiológica y cuando estamos ante una conducta patológica. Por ejemplo, alguien que se viste de ropa de su sexo opuesto para unas fiestas patronales, ¿sí? Nosotros podemos decir, wow, pues en esa ropa que te altera, eso no altera la fisiología, ¿verdad que no? ¿Ok? Fisiológicamente no hay ningún problema. Habría que medirlo desde la sociocultura. Ajá, pero si alguien necesita vestirse con ropa de su sexo opuesto para tener excitación
y para activar su función sexual, y si no lo hace no sucede nada, ahí hay una fijación. Y entonces en esa fijación vemos una alteración en lo que sería la variante. No hay variante en ese individuo, ¿sí? Por lo tanto, requiere como contigüidad para que aparezca la respuesta sexual, tiene que tener apareado a esto un traje del sexo puesto por él, o sea, colocarse un traje, una ropa del sexo opuesto para poder tener una respuesta sexual. Y entonces la latencia, es decir, lo que está oculto o escondido en él, que la respuesta sexual solo se va a activar frente a una situación donde él esté vestido con una forma específica de ropa. Entonces, esto más o menos como para darles un ejemplo, existen muchos ejemplos, pero por ahora solo los dejo hasta acá, la parte de la variante fisiológica sexual, que quiero cerrar diciendo que ella es universal, ¿sí? Es decir, que el funcionamiento fisiológico ocurre en cualquier, o sea, es igual, pues mejor dicho, es igual, se puede estudiar porque le pasas a la especie, ¿verdad? Está abierto a la investigación porque siempre se está estudiando el comportamiento fisiológico del ser humano, entendiéndose que se puede registrar datos y corroborar en otros humanos, ¿bien? Y es objetivo porque se puede medir bajo el método científico. Entonces quedamos acá en esta parte de la fisiología y a continuación les explico la sociocultura.